Historias de vida. Yo creo que lo difícil es enfrentarla con una buena actitud. Eso es lo difícil, lo que para mi gusto el ser humano tiene que venir a aprender. Lo que yo buscaba era que el secuestro y homicidio de Paola no quedara impune, no fuera un número estadístico. Historias de vida. Simplemente como un poco de integración social. Nunca con una mira de llegar a limpiar. A la mujer, a Cuando darle las eres niño, herramientas para que tenga una mejor calidad de vida y dentro de su misma sociedad tenga la capacidad de desarrollarse. Historias de vida. And my heart is to reach out to as many people as possible. Y mi corazón es para alcanzar a la mayor gente posible. ¿Qué es la Fundación Origen? Bueno, Fundación Origen es una fundación. Nosotros tenemos que estar bien sus hachas para no caer en esas cosas y es lo que trato de hacer con mis canciones. Como que lo que representa lo más importante para mí y verlo a él ahí con su sonrisa todos los días me invita. No nada más me escriben porque me admiran, sino, Yuri, yo tengo un problema con mi esposo. Yuri. Historias de vida. Yo me preguntaba, si yo aborto, a mí se me va a olvidar este dolor, no me voy a acordar de lo que me hicieron. Un embarazo de pasármela llorando todo el tiempo, ¿no? Me pusieron un cuchillo en la cara y me cortaron. Había cosas que no me gustaba escuchar y no me gustaba que me compadecieran. Mi nombre es Liana Rebolledo y tengo 33 años. Y me gustaría compartirles la experiencia más difícil que he pasado en mi vida. Estaba en casa y no tenía nada que hacer y me salí a caminar. Y cuando venía de regreso a mi casa, se detuvo un coche rojo. Este coche venían 2 personas y se detuvieron cerca de mí y me preguntaron por una dirección. Tú a los 12 años, tú no tienes una madurez, tú no tienes una conciencia. A ti te preguntan algo y tú inocentemente tratas de responder. Cuando yo trato de pensar en dónde está esta calle, fue cuestión de segundos que la persona que venía al lado del que manejaba se bajó y me subió a la parte de atrás del coche. Yo a nadie le deseo lo que viví en esos momentos. Ha sido lo más terrible, el pánico que sentí, el terror, el darme cuenta que a lo mejor no iba a salir viva y que no iba a poder volver a ver a mi familia, que no entiendes qué está pasando, qué quieren, por qué te hacen esto. Fui violada por estas 2 personas e inclusive, como yo no me callaba y no dejaba de gritar, me pusieron un cuchillo en la cara y me cortaron. Cuando tú ves un cuchillo, tú dices, me van a matar, yo no lo voy a contar. No tengo palabras con qué describir todo el dolor que sentí, toda esa ansiedad y desesperación. Cuando te lo han robado todo y no te queda nada en esos momentos, yo me tomé unas pastillas intentando suicidarme y ahí es donde me llevan al hospital para hacerme un lavado de estómago. Y en el hospital me dijo el médico que tenía 13 semanas de embarazo, que si no me había dado cuenta. ¿Cómo me iba a dar cuenta si yo pensaba que el asco que tenía es por lo que me habían hecho, no porque estaba embarazada? Cuando a mí me dice, no tienes por qué vivir con las consecuencias, no tienes por qué tener al hijo de alguien que no conoces. Tú no sabes qué tipo de genes, tú no sabes qué tipo de sangre, te los van a recordar toda la vida. Tú no entiendes por qué te dicen todo esto y él me decía, aborta, acaba con tu problema. Y yo me preguntaba, si yo aborto, a mí se me va a olvidar este dolor, no me voy a acordar de lo que me hicieron, ya voy a poder dormir, ya voy a poder salir a la calle, voy a poder confiar en los demás.
me hicieron un ultrasonido. Yo estaba tan chica que no tenía la madurez como para preguntar, no sabía si yo podía ver en el ultrasonido algo. A mí solamente me dijeron y me pusieron esa maquinita que te ponen en tu estómago para ver en dónde está, para ver dónde estaba colocado. Cuando yo escucho esas olas que se escuchan en la máquina y que me dice la doctora que si alcanzaba a escuchar los latidos del corazón de mi bebé porque estaba latiendo, cuando tú escuchas que es un bebé y que su corazón late, yo en esos momentos me doy cuenta que lo que tengo es un bebé que está dentro de mí y que es mío, que ya no importa de qué sangre tiene, de qué genes tiene, que tiene los míos y que es mi bebé. Pues es un proceso muy difícil porque nunca te imaginas, siempre piensas que le puede pasar a cualquier persona, pero que no te puede pasar a ti. Pero cuando tú lo vives, sí es el peor momento de tu vida y fue bastante agresivo, la situación fue muy violenta y no entendía. A esa edad tú no entiendes por qué estás viviendo una situación así. Y después, cuando yo fui llevada a un refugio, estaba en un estado depresivo severo, intenté suicidarme y en este lavado de estómago a los 3 meses me dicen que estoy embarazada. Ni siquiera me preocupó tanto la noticia, estaba más deprimida por lo otro. Y el médico me dijo, no te preocupes, no se te va a lograr, porque tu matriz estaba muy infantil, estás muy débil, has bajado mucho de peso, va a ser un embarazo de alto riesgo, corre tu vida a peligro, deberías de considerarlo, voy a hablar con tu mamá. Las enfermeras me decían, puede ser un embarazo tópico, no te preocupes. Pero yo no entendía por qué me decían, no te preocupes, cuando tú llegas a escuchar, yo no lo vi, yo no vi el ultrasonido, pero yo solo escuché que me decían, esos son los latidos de su corazón. Cuando yo escuché la palabra corazón, créeme que inmediatamente sentí, tengo algo conmigo, que es mío, que me pertenece a mí y que nadie me lo va a poder quitar y que ya no voy a estar sola. En este abandono emocional en el que yo viví de niña, me llenaba a mí de, no te lo puedo explicar, pero algo que me decía, ya tengo por quién vivir. A mí me salvó la vida mi hija, el haberla tenido en unas circunstancias tan difíciles. Sí me apoyó mi familia, no a la manera que, porque te digo, las familias no están preparadas. No de la manera que yo hubiesen querido ese apoyo, pero el hecho de saber que yo tenía que luchar por esa vida y que tenía que protegerla y cuidarla para que no le pasara lo mismo que a mí me había pasado y que yo no quería que viviera el abandono que yo viví emocional y que yo quería que esta niña llegara, y yo sé que va a llegar a ser algo muy grande porque su vida no es coincidencia, tiene un propósito. Eso era lo que a mí me motivaba, me daba el coraje. Cuando a mí me dijeron, ya te echaron a perder la vida, ya no vas a lograr ser nada, nadie te va a querer. Mucha gente se burló de que, pues ya quién era yo, ya estaba así como que, o sea, del suelo no me bajaban. Y cuando yo empecé a sentir que me compadecían, dices, pero ¿por qué me compadecen si yo no? Sí te culpas, mucho tiempo me culpé si no hubiese pasado por aquí, no hubiese pasado esto. Pero llega un momento en que te dejas de culpar y que dices, yo no merezco la lástima de nadie, ni que me compadezcan, ni mucho menos mi niña, porque tiene mucha mamá y no necesito de ningún hombre que me mantenga, que nos apoye. Yo solita la puedo sacar adelante y eso fue, en esos momentos era el coraje de esforzarme, sí implicó mucha disciplina, sí implicó mucho esfuerzo, pero el día de hoy te digo que es lo más gratificante que he tenido. Y muchas personas me llegaron a decir, te los va a recordar toda la vida, siempre le vas a crear cierto resentimiento. Nunca, inclusive que fue un embarazo muy difícil porque tuve que estar hospitalizada mucho tiempo, que si me ponía de pie lo podía perder. Y había momentos en que dices, no, yo no me quiero parar y te aferras, digo, esto es mío, yo lo tengo que cuidar. Y eso fue lo que a mí, créeme que cuando a mí me dicen, tú le diste la vida a un ser tan especial, digo, no, ella me dio la vida a mí, porque después de lo que yo viví, hubiese terminado con el daño psicológico, hubiese terminado no sé dónde, pero no estaría aquí definitivamente hoy, dando a conocer qué ha sido la vida de mi hija para mí. En esos momentos yo no tenía el conocimiento de a dónde acudir, no había tanta información por parte de los medios,
no tuve ningún tipo de apoyo y de por sí yo venía de un hogar disfuncional donde nunca tuve ningún tipo de atención, entonces no era como que extrañaba algo, o sea, no podía extrañar algo que no conocía. Sí hubo mucho daño, sí hubo muchas secuelas, sí hubo mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de que no lo decía, pero yo sí sentía que realmente no valía nada y que luchaba como para tratar de tener una aceptación y que a veces no lo comentaba con todo el mundo porque no quería que me tuvieran lástima. O sea, sí hubo daño, pero fue más hacia mí. O sea, nunca fue por el embarazo, fue por lo que viví. Y inclusive el hecho de que me preguntaran qué me había pasado en la cara, porque me cortaron, me traía más conflicto, donde de repente no tenía todas las explicaciones, cómo decirlo, o cómo, no sabía qué decir, me molestaba un poco, pero sí hubo mucha inseguridad, pero toda esa inseguridad, todo ese de repente miedo de quién me va a querer, sí lo llevé arrastrando por muchos años, pero pues llega un momento donde alguien una vez me dijo, oye, ¿tú te has visto que tienes una cara de una tristeza? Y yo creo que en esos momentos dije, yo no quiero que se me vea así a mí, a mí me decían en mucho tiempo, es que tú fuiste víctima. Yo no me gustaba la palabra y después me decían, o llegaron a anunciar, es que eres sobreviviente. Yo decía, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y eso fue lo que a mí me llevó a buscar talleres de autoestima, de empezar a seguir preparándome y seguir estudiando para que no se me viera como en un momento se me vio. Porque si tienes es que tú te ves al espejo y tú dices, es que yo, ¿por qué pasé? Y te culpas y lo vienes arrastrando mucho tiempo. Pero sin embargo la niña no tuvo nada que ver en eso. Al contrario, ella era la que me hacía pues seguir adelante. Historias de vida.